En parte quería explicarles, comunicarles qué hace el Archivo General de la Nación y cuál es su papel. Por otro lado, para todos aquellos que están involucrados en el tema de los archivos de las normales y que están en este proyecto, pues también quería platicarles un poco de qué es lo que hacen los archivos históricos y cuál es su papel. Y bueno, en general a todos, pues quisiera hacerles pues una invitación a que conozcan y usen cada vez más el Archivo General de la Nación, no solo como un lugar a donde se consulta para investigar, sino gradualmente, espero, cada vez podamos ofrecer mayores facilidades para la educación de los niños en temas de historia, en temas de educación cívica. Entonces, este es parte de nuestro proyecto y para lograrlo, pues tenemos que involucrarnos cada día más con pedagogos, con gente como ustedes que nos pueden ayudar a transmitir eso que queremos en el Archivo General de la Nación. Bueno, entonces, mi plática, me voy a parar porque ahí me siento un poco como aplastada. Trata del Archivo General de la Nación, en realidad también de los archivos históricos y lo que yo llamo la construcción permanente de la historia. Y bueno, como les decía, aparte de lo que quería expresar en esta plática es qué es y qué hace el Archivo General de la Nación. Y bueno, en el AGN custodiamos el acervo histórico más valioso de México, del patrimonio documental de México, y principalmente albergamos allí los documentos del gobierno de México desde el siglo XVI, aunque también tenemos colecciones privadas. Y bueno, ahí hay una serie de datos que hablan de la enormidad de archivo del que les estoy hablando, ¿no? 52,000 metros lineales de documentos, 4 millones de imágenes digitales, 5,300 mapas, planos e ilustraciones, 8 millones de fotografías. Y también tenemos una hemeroteca bastante nutrida, así como una biblioteca importante y muy rica en libros históricos. Y bueno, ¿cuál es la misión del Archivo General de la Nación? Básicamente tenemos una doble misión, como todo archivo, una misión de memoria y una misión de transparencia, de rendición de cuentas. Y en esta, digamos, en esta ocasión es como más el primer objetivo que me toca hablar. Pero bueno, básicamente se trata de recuperar, conservar y facilitar la consulta de los documentos históricos del país, aunque en la parte de recuperación más bien el Archivo General tiene la obligación en relación a las entidades de la Administración Pública Federal. Y bueno, después coordinamos el Sistema Nacional de Archivos y con esto buscamos que estados y municipios, pero no solo estados y municipios, también, por ejemplo, los archivos de las escuelas normales o archivos privados, preserven y den acceso a sus acervos documentales. Y bueno, en esto se trata también de ofrecer apoyo y capacitación. En cuanto a transparencia, bueno, este es un tema que me importa también hablar, pues, en este esfuerzo que están haciendo por organizar los archivos de sus normales, también hay un tema de rendición de cuentas, de gestión, digamos, como que si ustedes en sus normales tienen archivos bien ordenados, van a poder ofrecer un mejor servicio al estudiante que llega después de muchos años para solicitar un documento, o
simplemente para evaluar cómo funcionaron ciertos programas, cómo funcionó muchas de las ideas que se nos ocurren. Tal vez la más de las veces de alguna u otra forma se le ocurrieron hace tiempo a alguien más y podemos a través de los archivos ver qué sucedió con ellas. Y bueno, para el AGN como autoridad normativa de la normativa, digamos, de la archivística, es quien debe de orientar y formular las políticas, que bueno, cada vez son más complicadas en la medida en que temas como los archivos electrónicos hacen que la gestión de los archivos sea, digamos, como que cada vez cosa que requiere más atención. Y bueno, ¿qué es lo que quisiéramos en el Archivo General de la Nación a futuro, ¿no? En primer lugar, que los mexicanos tengan acceso al patrimonio documental de la nación, tanto en los archivos como a través de nuestro sistema, de los nuevos sistemas de comunicación electrónica, que los documentos se encuentren bien conservados y ordenados, y que el AGN participe activamente en la construcción de la memoria histórica y de la ciudadanía. En este último punto entra todo un proyecto que es el que les hablo, todo un proyecto educativo que esperamos poder realizar en el AGN. Y bueno, después queremos que haya una relación homogénea y clara para la gestión y preservación de los archivos gubernamentales, que estos estén bien organizados. Y esto último, que también tiene que ver con ustedes, que los mexicanos entiendan la importancia del AGN, pero no solo del AGN, de los archivos en general, como un medio importante que fortalece la democracia. Y bueno, esto, de nuevo, así como que en esta plática quiero hacer 1000 cosas, pero una de ellas es decirles qué hacen los archivos históricos. Y bueno, aquí vemos como tres funciones primordiales, que es primero identificar qué documentos vale la pena conservar, qué documentos vale la pena de conservar para siempre, que es lo que pretendemos los archivos históricos hacer. Y después, bueno, pues preservarlos, ¿no? Y la otra parte que es muy importante, que es dar acceso a ellos. Entonces, bueno, para poder hacer estas tres funciones tenemos que hacer muchas más. En primer lugar, para identificar qué materiales valen la pena conservar, pues en primera hay que hacer un proceso de búsqueda. En esta construcción de los archivos de las normales, pues hubo un esfuerzo de ver, ¿no?, que en las normales, en muchas normales había documentos que valía la pena conservar. Valorarlos, cuáles se conservan, cuáles se dan de baja, ¿no? Porque no se puede conservar todo, es algo que sale contraproducente, el conservar papeles que no vale la pena conservar, porque entonces no tenemos espacio, no tenemos recursos para dedicarle a los que sí vale la pena conservar. Después los debemos de organizar. Y bueno, para saber cómo los organizamos, pues ahí es lo que les van a enseñar en el taller de archivística, bueno, todo esto, pero digamos como que hay su lógica, hay una lógica archivística que tiene que ver con de dónde vienen esos documentos, cómo se originaron, la institución que los originó, cómo los clasificó y tratar de recuperar ese orden en su ordenamiento. Después está el tema de conservarlos y para eso en primer lugar tenemos que colocarlos en espacios que permitan su conservación. Porque si están en un espacio demasiado caluroso, demasiado húmedo, donde hay una gotera que se mete, donde se está inundando, en cajas donde hay ratas, pues eso no funciona. Y necesitamos también, ya con más cuidado, restaurarlos, ¿no? Pero si conservamos bien los documentos, será muy poco lo que tengamos que restaurar. Después necesitamos pensar en la seguridad del archivo, en que no se puedan robar los documentos. Y después, bueno, para el tema, todo esto tiene más que ver con preservación, pero para dar acceso tenemos que describirlos, tenemos que hacer guías, catálogos, inventarios,
para que la gente pueda saber qué tenemos ahí y podamos facilitar el acceso. Podemos también decidir microfilmar y digitalizar varios de ellos. Esto a la vez que nos ayuda a preservarlos, porque ya no los tenemos que prestar, sino que podemos simplemente hacer accesible la imagen, también nos facilita el acceso, en particular la digitalización, que muchas veces la podemos ofrecer inclusive a distancia, ¿no? Con el Internet. Y bueno, hacer instrumentos de consulta, ¿no? Guías, como lo que ya están haciendo para varias de las, al menos la de Durango, de las normales. Y bueno, después tenemos que tener un servicio de referencia y de consulta que atienda a la gente que va. Y además, este aspecto de difusión, que en el Archivo General de la Nación lo queremos hacer mucho más grande e incluir en eso un programa que le llamamos el Archivo de los Niños, que en realidad es como el Archivo de los Niños y los Jóvenes, en el que vamos a inventar talleres mediante los cuales los niños puedan ir, digamos, con sus salones de clases y puedan experimentar de alguna manera, jugar a ser historiador. Esto es cuestionar a los documentos, ver documentos de primera mano, digamos, y preguntarse de qué se tratan, obviamente con talleres muy bien estructurados que hagan que el juego, el ejercicio sea exitoso. Después, y aquí es por lo que esto es un círculo, normalmente se planteaba como una recta, pero en realidad es un círculo, porque en realidad a través de todo este trabajo y con la retroalimentación de aquellos que usan los archivos, es como podemos darnos cuenta de qué es valioso y de qué documentos deberíamos de conseguir nuevos o cuáles tal vez ya en realidad no son tan importantes, ¿no? O sea, como que debe de haber un continuo intercambio entre el archivo y el usuario. Y bueno, aquí este es el tema el título que puse a esta plática. Se trata de la construcción permanente de la historia, ¿no? Y aquí es donde vemos, bueno, todo eso hace el archivo y para qué lo hace, ¿no? Y ahí vemos esto que defino como la construcción permanente de la historia, donde el archivo trabaja con el historiador para generar la memoria histórica. Y esto es un proceso permanente, es un proceso que va cambiando porque la historia nunca se acaba de escribir. La historia nunca es como que ya sabemos la verdad y ya ese tema ya está terminado, ¿no? Eso jamás pasará. Y no puede pasar porque este proceso se nutre, por un lado, con la realidad histórica del presente, que es cambiante y que nos hace pensar todo de manera distinta cada vez. Nos hace enfocarnos en problemas diferentes. No es lo mismo lo que ahora nos preocupa que los que nos preocupaba hace 20 años. Y en la medida que eso va cambiando, también va cambiando la construcción de la historia que se va haciendo. Por ejemplo, últimamente hay muchos libros, mucho trabajo en relación al tema de género, ¿no? Como que el tema de género, del papel de las mujeres en la historia, bueno, es algo que siempre existió, siempre participamos las mujeres en la historia, pero nunca hubo un interés particular por estudiarlo, que hoy existe. Otro tema que es el tema de la ecología, de cómo van cambiando, cómo el ser humano a través del tiempo va afectando los ecosistemas y cómo va cambiando la ecología de los lugares. Bueno, también es un tema reciente, muchos temas de historia cultural. Temas que antes ni siquiera se podía pensar que eran temas, hoy día son temas. Y eso tiene que ver en parte con esta realidad que va cambiando, pero también con las ideas o la ideología. Hoy día en general, digamos, pensamos diferente que hace 30 años. Hace 30 años tal vez la corriente marxista, por ejemplo, era más fuerte. Entonces se escribía historia de forma diferente. Y estas ideas, esta ideología que viene de todos lados, pero en parte de las otras ciencias sociales, de la misma literatura,
también va cambiando la mente del historiador y lo que le preocupa, el tipo de temas que va a tratar. Finalmente, esto que pongo aquí abajo es algo en lo que no había pensado antes de llegar a la dirección del Archivo General de la Nación, que es que hay una profunda relación entre democracia y archivos. Y a esto, o sea, como que hay un clima social en el que los archivos son más o menos importantes. Y este clima social tiene que ver con el nivel de transparencia, con el nivel de democracia y con el nivel de libertad de expresión que existe en el régimen político en el que se vive. Entonces, ¿esto por qué? Tal vez, como que si uno piensa el caso extremo, que es el que voy a ver en la próxima diapositiva, quedará más claro, pero piensen en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, pues realmente los archivos no jugaban un papel importante en la construcción de la historia. De hecho, es solo hasta después de la caída del muro del Berlín que empiezan a haber un montón de nuevos archivos y un auge de los archivos en toda el este de Europa. Los archivos en los regímenes autoritarios tienden a ser lugares muy cerrados. No se consideran los papeles como que pertenecen a los ciudadanos. Los papeles pertenecen al gobierno y el gobierno los cuida como si fueran solo de él y da un acceso a los mismos muy escaso y limitado, ¿no? Esto es, digamos, como que podríamos abrir un espectro y pensar, bueno, como que casi nunca estos temas son absolutos, ¿no? Pero podríamos abrir un espectro, digamos, como de un régimen absolutamente autoritario a uno muy, muy democrático, y en medio podríamos localizar, digamos, a varios países. Es interesante notar que en América Latina los dos mejores archivos generales son los de Colombia y Costa Rica, dos países que tienen una larga tradición democrática. Y no es casual, tiene que ver, les digo, como con esta, como cómo se están pensando los papeles, ¿no? Porque al final lo que llega a los archivos históricos es lo que en un momento dado fueron archivos de gobierno. Y esos archivos de gobierno se tienen que organizar, se tienen que cuidar, se tienen que valorar y en un momento dado pasar, transferir al archivo histórico un porcentaje de los mismos, que generalmente es pequeño. Pero si en el gobierno hay una cerrazón absoluta y no hay un cuidado de los archivos, ni hay, digamos, si cada gobernante puede mandar a la trituradora de papel todos los documentos que tuvo a lo largo de su régimen, a lo largo de su periodo, pues entonces obviamente no hay archivos, ¿no? ¿Y qué es lo que impide o no impide que eso pase? Bueno, ¿no? Tiene que ver con estos temas de transparencia, pero ahí hay más, digamos, como que también la libertad de expresión viene a cuento en el sentido de que tanto se pueden hacer historias diferentes, de qué tanto se pueden enseñar historias diferentes, ¿no? En regímenes muy autoritarios, pues no hay mucha libertad, se enseña una historia que es como la única historia que se considera verdadera. Entonces, esto es esto que les estoy contando. Cuando estamos en un clima autoritario, de falta de libertades y de opacidad, ese sistema de construcción permanente de la historia se desvincula. Y entonces, como que no tenemos, se pierden las conexiones, los archivos se encogen, la memoria histórica se encoge, y lo que tenemos es más bien como una línea para crear una historia oficial. Siempre existen, o sea, ¿qué es lo que llamamos historia oficial? Bueno, siempre va a haber una historia que esté en los libros de texto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un régimen verdaderamente autoritario, esa historia oficial es más que lo que está en los libros de texto. Es como algo de lo que es difícil escapar. Es algo que se vuelve como una versión que es la única aceptada, digamos. Entonces,
esa atrofia, digamos, puede ser absoluta o puede ser, digamos, como gradual, puede existir hasta un cierto punto, ¿no? Yo creo que en nuestro país nunca la vivimos de forma absoluta, pero sí hemos tenido parte de esto, ¿no? Y es algo que en realidad tampoco hemos encontrado muy fácil de cambiar. Pero bueno, el ideal sería acercarnos cada vez más a esa primera, si quieres regrésate a esta primera situación. Y a mí me parece, y por eso es que este proyecto del archivo de los niños me parece muy interesante, que no solo sería lo que podamos, los talleres que llevemos a cabo allá, sino la idea también es plantear toda una serie de ejercicios que podamos difundir a través del internet, que los maestros puedan bajar para llevar a cabo con sus alumnos. Este ejercicio, digamos como que la manera de escapar de la historia oficial más fácil es a través de las fuentes primarias, porque ahí como que no tienes que construir otra historia y decirles a los niños que la receta no es la A sino la B. No, les dejas a ellos pensar. Y yo creo que en ese proceso también estaríamos haciendo algo que es muy importante, según entiendo, en la nueva pedagogía, que es el desarrollo de habilidades, no nada más de conocimientos. Porque cuando a un niño le muestras un documento o varios documentos, tal vez contradictorios, de un hecho, pues le haces usar y desarrollar habilidades que tienen que ver con el análisis, con la inteligencia crítica, con el discernimiento, ¿no? Ya no se trata solamente de aprenderse algo de memoria, se trata de usar su propio juicio. Y bueno, esto que en realidad también solo se puede lograr a un cierto nivel de edad, que es el darse cuenta que las cosas no son necesariamente blancas o negras, ¿no? Sino que hay todo un ámbito allí en medio. Entonces, bueno, como que este proceso creo que no es nada más el proceso académico, sino que también puede ser un proceso pedagógico que debemos de utilizar más y que tiene que ver con hacer ejercicios, hacer prácticas en las que lo que les damos a los muchachos son documentos. Y bueno, en esto como que no me quiero entretener porque no quiero pasarme de largo del tiempo, pero lo que les quería contar es un poco la historia de los archivos. Y ahí tenemos, por un lado, que esto que digo ahí, ¿no? Los archivos son tan viejos como la civilización. Y se han encontrado archivos tan viejos como de 690 a.C. Pero estos archivos son archivos como les llamaríamos hoy día, digamos, de gestión, ¿no? Los archivos, los documentos que se organizan para que se pueda llevar para que pueda funcionar un negocio, para que pueda funcionar una institución, y que se guardan, digamos que los archivos se construyen y se ordenan y se guardan para que esa institución funcione, ¿no? Ese es un aspecto de los archivos que es importante, y bueno, ese es el aspecto de los archivos que existieron en un primer momento, ¿no? Desde en Grecia, en Roma, y uno que se considera el primer archivo moderno porque está mucho mejor organizado y ya tiene, digamos, todo un ordenamiento así como de institucional, es el de Simancas en España en 1543. Y ese, digamos, como que nos atañe porque es mucho de esa escuela que se fueron formando los archivos de la Nueva España. Sin embargo, hay una distinta idea de archivos, que es como el verdadero archivo moderno, que nace con la Revolución Francesa. Y ese es el archivo que no es nada más, digamos, para que dentro de la oficina de gobierno o dentro de la empresa funcionen las cosas. Este es un archivo que tiene que ver con los ciudadanos. Y bueno, en Francia es donde se desarrolló en primer lugar como resultado de la Revolución Francesa.
Allí, cuando triunfó la Revolución Francesa, varios dijeron, digamos, gente revolucionarios radicales, vamos a destruir los archivos del antiguo régimen. Y otros, afortunadamente, los convencieron y les dijeron, no, es importante que los archivos del antiguo régimen subsistan para que se pueda estudiar cuáles eran las carencias y fallas de ese régimen y para que se pueda apreciar, digamos, los logros de la Revolución Francesa. Entonces ahí fue donde la Revolución Francesa adopta los archivos del antiguo régimen, pero ya no como archivos que yo guardo adentro de mi gobierno y no se los enseño a nadie, sino que por primera vez los hacen públicos a los ciudadanos. Entonces ahí establecen el primer archivo nacional moderno que busca documentar las libertades recientemente adquiridas y proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, este es el primer verdadero archivo histórico, en el que se ponen los papeles para que venga la gente y los estudie y escriba la historia. Y bueno, es la primera nación también que pasa una ley que garantiza el acceso de los ciudadanos a los documentos de archivo. Y bueno, estos por primera vez en la historia se consideran por propiedad pública, no privada, ¿no? Privada o digamos propia del gobierno. Y bueno, varios años después en Inglaterra se establecen los primeros archivos centrales y así se fue dando a lo largo del tiempo, pero de forma interesante siempre está relacionado con la cuestión política. En México esa burocracia colonial, digamos, que es la que vemos que establece el archivo de Simancas en España, aquí también produce muchos papeles. Y los papeles están muy desordenados hasta que como parte, digamos, de la reforma ilustrada, digamos, del siglo XVIII, el virrey Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, que era el conde de Revillagigedo, decide que deben de ordenarse y se debe crear un archivo general de la Nueva España. También justo en ese tiempo fue cuando se creó el archivo general de Indias en Sevilla. Y bueno, ahí como que es muy interesante muchos de los problemas a los que él se refiere, porque en realidad son problemas que hoy día siguen siendo vigentes, ¿no? Cuando pensamos en los archivos de concentración del gobierno federal, al menos, esto de que piensa como que vamos a hacer un edificio donde se depositen, desahogarán piezas y estantes que ocupan con perjuicio de las oficinas y de su conservación propia, porque se les trata como inútiles, etc. Bueno, se hace una ordenanza y ordena un archivo que es uno de los grandes joyas que tenemos en el AGN, que es el archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato, que de acuerdo a Virrey Villagigedo es el eje y tallo de la dirección de todo lo que conduce el gobierno, ¿no? El virreinal. Entonces ese archivo lo tenemos en el AGN y realmente es maravilloso, y fue el archivo que consultó von Humboldt para hacer sus escritos. Después, en México, en el siglo XIX, y esto me pareció muy interesante de notar, como que digamos, después de la independencia hubo una clara conciencia de la importancia de los archivos parecida a la que se da en Francia como resultado de la Revolución Francesa, ¿no? Y es claro que los mexicanos estaban pendientes de lo que estaba pasando en Francia. Entonces, muy pronto después de la independencia, tan solo 2 años después, el Supremo Poder Ejecutivo crea el Archivo General como un establecimiento público y de carácter nacional en el que se depositarían los documentos de la desaparecida administración virreinal, es decir, los históricos, pero también los documentos de las nuevas instituciones. Es como a su vez un archivo histórico y un archivo de concentración. Y bueno, el impulso detrás de este proyecto es de Lucas Alamán. Después, bueno, tuvo afortunadamente por 20 años a Ignacio Cubas como su director, quien lo ordenó, lo cuidó, a pesar de los vaivenes políticos,
fue realmente muy efectivo. Y los documentos muestran que en este periodo hay una entusiasta e intensa actividad en el archivo de ciudadanos que vienen a consultarlo. Más adelante, bueno, obviamente con la guerra con los Estados Unidos, todo esto afecta tremendamente al archivo, y lo que uno lee en los recuentos de sus distintos directores es que siempre está en carencia y en precariedad de recursos, que siempre hay mucho por ordenar, que siempre hay mucho por restaurar. Bueno, nada de eso nos es ajeno. Juárez, en 1861, es como uno de los pocos presidentes que realmente le pone interés al archivo, que aumenta su presupuesto, que hace una reforma de su personal. Y después, lo cual es bien interesante, cuando pierde y sale de la capital su gobierno, se llevó en unas diligencias los papeles que consideró más valiosos para que no se perdieran. Después, estos regresaron. Este periodo fue tremendo para el archivo, y la verdad es que durante el periodo de Porfirio Díaz, y una vez más toco este tema como de autoritarismo, que no se preocupa mucho por el archivo, lo que da la impresión es que el archivo no goza, digamos, de la misma prosperidad que goza el país durante el porfiriato. Pues en 1908 el Congreso lanza una iniciativa que lideré a Luis González de Obregón, y buscan, digamos, mejorar el estado material del archivo, que a su juicio se encontraba en un estado deplorable, ¿no? Entonces, yo creo que eso resume mucho, ¿sí? Más adelante, en 1918, pasa a depender de la Secretaría de Gobernación, lo cual es hasta nuestros días, y es cuando se llama Archivo General de la Nación. Para ese entonces se ubicaba en Palacio Nacional. Y bueno, para no hacerles muy largo el cuento, en 52 hay una etapa importante de modernizaciones, cuando se empiezan a hacer microfilmaciones de los documentos. Después, en 73 es cuando se decreta pasarlo a Lecumberri, donde se encuentra actualmente, y en 82 es cuando se efectúa dicho traslado. Y a partir de entonces, y en ese momento, sí hay como un gran flujo de recursos hacia el archivo. Digamos, es en ese momento donde se compra mucha del equipo y material que todavía hasta nuestros días venimos usando. Más adelante, y esto ya me toca más de cerca, vemos, digamos, como que en esta extraña y gradual transición a la democracia, ¿no?, que vive México, pues parte de eso se traduce también en el tema de archivos. En 2002 se promulga la Ley de Transparencia y se crea el IFAI. Y en la Ley de Transparencia, el AGN queda como el órgano responsable de la normatividad archivística en coadyuvancia con el IFAI. También en el 2002 se envían al AGN los archivos que pertenecían al CISEN y que tocan los temas, digamos, de movimientos sociales. Es un archivo que va del 45 al 85. Esto, bueno, desafortunadamente en México el tema de transparencia como que no involucró, digamos, como el darle al archivo más recursos, el darle como una posición legal más fuerte, sino que de alguna forma se creó una institución muy importante que es el IFAI, pero se dejó al archivo en su tamaño de ese entonces, e incluso se achicó porque los recursos se han ido disminuyendo. Y esto yo creo que nos crea un edificio desbalanceado en términos de transparencia, porque como por ahí decían en un congreso al que fui hace poco, sin archivos no hay transparencia. Entonces, como que es una tarea pendiente. Además tenemos nuevos retos, que es el tema de archivos electrónicos del que les he hablado y que es un tema importante para resolver. Y bueno, hemos tenido todos estos nuevos encargos que en la práctica sí han significado mucho trabajo adicional, pero no hemos tenido ni más presupuesto ni mayor, digamos, como flexibilidad o fortaleza institucional.
Y bueno, ahí es donde hago un pequeño diagnóstico de la situación actual y tiene que ver con una estructura legal inadecuada que hace muy difícil para el archivo actuar, conseguir recursos, básicamente todo lo que el archivo compra o contrata tiene que ser a través de SEGOV. Al final contamos con un capital humano pobre, una infraestructura física pobre, y eso hace que tengamos acervos en severo riesgo de pérdida, mal organizados, mal servicio y falta de incorporación de documentos posteriores al 50, ¿no? En realidad, esto es lo que hoy día se nos presenta como reto y que queremos resolver. Y bueno, estamos trabajando en 3 ámbitos, uno el de fortaleza en infraestructura, que es algo que empezamos ya a realizar en este mes en el AGN, que tiene que ver con la construcción de un nuevo edificio que se va a localizar en lo que antes eran los juzgados, más adelante un edificio de la RENAPO, que está junto, ahí en el mismo predio de Lecumberri, y donde pensamos hacer un edificio sólido, que garantice pues todos los requisitos para conservar bien los documentos, y la restauración y reutilización del edificio actual. La otra es fortaleza legal, que eso viene a cuento de una ley federal de archivos que se está promoviendo en el Congreso, y la fortaleza en capital humano, que es la que pues también tiene que ver con capacitación, con reestructura del organigrama, con temas de esa naturaleza, pero al final con esto esperamos tener una AGN mucho más fuerte y mucho más capaz de cumplir su misión. Y bueno, por último, y eso sí como a fin casi como de comercial para los que se animen a venir al archivo, quería mostrarles un poco qué es el tipo de temas que tenemos en el archivo, ¿no? En nuestros fondos. Y bueno, tenemos un gran fondo que tiene que ver con la documentación de la administración pública de 1910 a 1988. El otro, que es documentación de las instituciones coloniales, ahí es donde se encuentra ese famoso archivo de la Secretaría de Cámara del Virreinato, entre muchos otros, el de la Inquisición, el del Hospital de Jesús, que es el de Hernán Cortés, el de la Universidad de México, el de bienes nacionales, que en realidad toca temas eclesiásticos. Después la documentación de la administración pública de 1821 a 1910, que es complementario al primero, pero digamos es el del periodo anterior, ¿no? Y que se refiere al siglo XIX principalmente. Después tenemos toda una colección de archivos particulares en el que se encuentra, bueno, desde el de Emiliano Zapata hasta el que recientemente se adquirió de Porfirio Muñoz Ledo, y los de la presidencia, los de los presidentes, desde Francisco y Madero hasta Cedillo. Esperemos que el de Fox nos llegue próximamente. Bueno. Tenemos colecciones y documentos de distintos temas ahí, documentos importantísimos como los del Congreso de Chilpancingo, como el Acta de Independencia, como las Constituciones de México, materiales que guardamos en la bóveda. Y bueno, en ilustraciones y cartografía hay unas bellezas increíbles, ¿no? Desde muchas ilustraciones, mapas coloniales, algunos del principio de la colonia que realmente asemejan códices. De hecho, tenemos un códice. Y colecciones fotográficas también muy, muy ricas, entre las que se encuentra la de los hermanos Mayo. Finalmente tenemos archivos y documentos oficiales, muchos que tienen que ver, están relacionados a los archivos de los presidentes, videos, y el programa radiofónico de la hora nacional, bueno, un montón de información que tenemos ahí. Y bueno, eso es
todo, espero que cada vez actuemos más cercanamente los maestros y nosotros.